Vamos a orar también por el esposo de Wendy. Ella, como ustedes vieron, se encuentra en este momento en el hospital, que fue a visitar a su esposo. Su esposo está ingresado allí ya hace varios días. Eh, Vamos a elevar un clamor por él para que Dios en su misericordia, como dice Oseas capítulo 6:1, que él hace la llaga y él también la curará. Así que vamos a orar por Mario, el esposo de Wendy. Señor y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, oh Dios, porque no tenemos a quién más acudir. Tú eres nuestra única esperanza. Mira, Señor, la tribulación que está atravesando tu hija. Tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Extiende tu mano, Señor, a favor de Mario. Y si es un medio que tú estás utilizando, Padre, para acercar su corazón al tuyo, que tú seas glorificado en todo este proceso. Mire esta biopsia que le van a realizar. Señor, te pedimos que tú, oh Dios, obres por tu misericordia, que tú hagas un milagro, Señor, en todo su cuerpo, tú que creas células nuevas y órganos nuevos, tú que mandaste que de las tinieblas resplandeciese la luz. Señor, te pedimos que tú tengas piedad de él y que lo sanes totalmente y que tú le des fuerza a Wendy en todo este proceso que ella está pasando. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú estás con ella. Dale de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dale de tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel desde la República de Uruguay. Está ahí con nosotros. Dios te bendiga, amado. Bendiciones para todos. Buenas noches. Amén. Qué bendición tenerte por acá, hermano. Buenas noches, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Raiza. Amén. ¿Cómo te sientes? Estamos mejorando a poquito, pero estamos bien, gracias al Señor. Amén. Está también el pastor Luis Alberto con nosotros. Pastor, Dios bendiga. Amén, Dios le guarde, pastor, y a todos los demás. Disculpa que tengo la cámara apagada. Dios le Amén. bendiga, qué bueno verle nuevamente. Muchísimas gracias por estar. Sí, la prendo en unos segundos. Ok. Bien. Nosotros continuamos con nuestro libro. La semana pasada estamos todavía en el capítulo 1 y de verdad que fue un tiempo bien edificante que tuvimos la semana pasada. Vamos a compartir pantalla para entonces compartir la lectura del libro. No sé si logran ver. Déjame ver. Y fue un tiempo de verdad de mucha edificación. No sé qué les pareció. Si me pueden dar los que estuvieron presentes la semana pasada, qué les pareció el estudio. Si me pueden dar su impresión. Sí, pastor. Muy bueno. Realmente he estado pensando en ese mismo tenor. Hablamos un poco sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Que como de lo que se trata el libro. Vimos algunos ejemplos de algunos pasajes. Uno de ellos que me llamó la atención fue el de Ezequiel 37. Cómo ahí nosotros veíamos la palabra de Dios en ejercicio, impartiendo vida. ¿Verdad? Que fue un tiempo muy edificante, muy agradable, bien apuntando en contra de aquellas costumbres que tenemos hoy día de alterar la palabra, de utilizar metodología y unas que otras cosas, ignorando que la palabra Sí.
que la palabra es poderosa, que la palabra es poderosa y que no necesitamos ningún aditamento. Bendiciones, ¿cómo están? Amén, Juliana. Dios te bendiga. Que el Señor sea contigo. Amén, igual con usted y los demás, amado. Amén. ¿Ustedes logran ver logran ver la pantalla? Sí, Ok. Bien, entonces nos quedamos. página 37 del libro. Sí, página 37. Porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. Ahí fue que nos quedamos, lo que nos estaba por hacer. Esa fue la parte que esa es la que nos toca hoy. O la Correcto. Ok, Porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. ok. Bien, lo vamos a dividir entonces. Yo voy a leer el primer párrafo y así sucesivamente vamos a ir leyendo. Vamos a leer este bloque, entonces comentamos, ¿ok? Dice, porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. La predicación existe porque Dios ha hablado y porque Él actúa a través de su palabra. Si fuéramos adoradores de un ídolo mudo, no tendríamos nada de qué hablar, o bien podríamos decir todo lo que nos viniera en ganas. Pero una vez que se adueña de nosotros la convicción de que Dios actúa hablando, no podemos hacer otra cosa que hablar nosotros también, porque solo para que su voz pueda ser escuchada en la exposición de su palabra, como veremos más adelante. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Eso está en Amós 3:8. Como bien señala Mark Dever, pastor de la Iglesia Bautista Capitol Hill en Washington, y Greg Hilbert, pastor de la Tercera Iglesia Bautista de Louisville. Aunque muchos ven la predicación como una tiranía que despersonaliza y deshumaniza a los oyentes, un hombre habla mientras todos escuchan. El sermón es en realidad un símbolo tan preciso como poderoso de nuestro estado espiritual y de la gracia de Dios. Yo quiero que lean el siguiente párrafo, si alguien lo puede leer, por favor. Hermano, hay un pequeño inconveniente. Yo lo voy a poner a usted como host, anfitrión, porque la página que usted está compartiendo aquí no le está dando seguimiento. Aparece una página, pero es la página de software de estudio bíblico que usted tiene. Ok, no están viendo entonces la que yo estoy leyendo. No. No, señor. Tú vas a tener que despedir al hermano Jaime, Jonathan. Perdona que te diga, pero Sí, ponme como host, Jaime. Ya está puesto, hermano. Ahora sí la ven, ¿verdad? No, todavía. Ok, tengo que compartir otra vez. Sí. Vamos a ver entonces. Bien, este punto en lo que yo voy compartiendo la pantalla, este punto de que Dios actúa hablando, debemos hacer énfasis en la razón de que recuerden que Dios todo lo que creó desde el principio, ahí sí lo ven, ¿verdad? ¿No lo ven? No. Sí, estaba empezando a abrirse el programa, pero no terminó. Ok, deme un momentito.
Ok, estamos de vuelta, disculpen. Bien. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Hermano Jonathan, perdón que le interrumpan. ¿Estamos en qué página del libro? En la 32, Sí, en la 32. donde habla de la prioridad de Jesús, de los apóstoles. No, Dios actúa hablando. Déjeme ver. En el libro físico es la 37, no sé en el digital. Correcto, 37 libros físicos. Sí, Yo señor. estoy en el Sí, digital. sí. Ah, Estoy en el digital como que se le adelanta unas cuantas. En el digital creo que es el 24-25. En el digital. Sí, señor. Jaime, tú debes ponerme como anfitrión para poder compartir la pantalla, porque al parecer no Sí, me usted está sale. como anfitrión. Ok, no, pero no me sale compartir pantalla, solamente me sale compartir pizarra, software. No me deja compartir la pantalla. el título en la página 23 es porque Dios habla a nosotros. No, porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. ¿Es ahí? Sí, porque Dios ha hablado, nosotros predicamos. Bien, yo voy La a volver página, a leer esa parte. Ustedes pueden ir leyendo conmigo, los que tienen el libro en físico. en los digitales, la página 23. Dice, la predicación existe porque Dios ha hablado y porque Él actúa a través de su palabra. Si fuéramos adoradores de un ídolo mudo, no tendríamos nada de qué hablar. O bien podríamos decir todo lo que nos viniera en ganas. Pero una vez que se adueña de nosotros la convicción de que Dios actúa hablando, no podemos hacer otra cosa que hablar nosotros también, pero solo para que su voz pueda ser escuchada en la exposición de su palabra, como veremos más adelante. Amós 3:8 dice, si el león no ruge, o si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Bien, entonces decíamos, hermanos, de que Dios, el instrumento que utiliza para el Señor hacer obras extraordinarias en medio de su pueblo, es su palabra. Ese es el instrumento por excelencia que el Señor utiliza. Yo quiero que alguien me busque una cita bíblica que está en el Salmo 107, los versículos 17, 18, del 17 en adelante, hasta el 22. Jonathan, yo lo tengo aquí. Creo que la hermana Ana Soriano tiene el micrófono abierto y ella no se ha dado cuenta. Porque... ahí está. Muchas gracias, hermano. Ok. Gracias. Si quieres lo leo. Sí, lo puedes leer. Bueno, yo tengo aquí la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también... ¿Hasta ahí? Sí, sí. Fíjate cómo Dios aflige a su pueblo por causa de sus rebeldías, pero también utiliza como instrumento su palabra para traer sanidad. Y me gusta la versión, por ejemplo, Reina Valera dice, y los libró de su ruina. Ahí la palabra ruina, como dice
la versión que tú leíste, la de las Américas, se traduce también como muerte. Es decir, vemos el poder vivificante de la palabra de Dios, creando, sanando, restaurando. Y así como Él ordena de que un muerto resucite y venga a la vida, y eso lo hace el Señor por medio de su palabra, con solo Dios dar una orden, el mar inquieto se calma y lo que está torcido se endereza. Entonces, ¿a qué Dios nosotros servimos? A un Dios vivo, de poder, que muestra su voluntad y su propósito por medio de su palabra. Entonces, vamos a continuar con el libro. Si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. Te leo entonces. Sí, sí, donde yo me quede, ahí puede continuar. Bueno, hay algunas palabras en inglés que, como yo no hablo en lenguas, tú sabes, me van a salir raras. Así que los hermanos que están en Estados Unidos, No, pero tengan piedad de su hermano Gabriel. tenemos un intérprete aquí, a Jaime. Ah, bueno, muy bien. Jaime, no te rías. Muy bien, continuamos. Como bien señalan Mark Dever, pastor de la Iglesia Bautista Capitol Hill en Washington, y Greg Hilbert, pastor de la Tercera Iglesia Bautista en Louisville, aunque muchos ven la predicación como una tiranía que despersonaliza y deshumaniza a los oyentes, entre paréntesis, Sugel dice, un hombre habla mientras todos escuchan, cierre de paréntesis ahí, el sermón es en realidad un símbolo tan preciso como poderoso de nuestro estado espiritual y de la gracia de Dios. El hecho de que un hombre hable la palabra de Dios mientras otros escuchan es una representación de la bondadosa autorrevelación de Dios y de nuestra salvación como un regalo. Siempre que Dios habla con amor, a los seres humanos, es un acto de gracia. No lo merecemos ni contribuimos en nada a ello. El acto de predicar es un símbolo poderoso de esa realidad. Ok, Traducido por deténlo ahí, Gabriel. Yo quiero que comentes un poquito esta parte cuando dice que el solo hecho de que Dios nos hable ya es un acto de gracia. Correcto. Porque nosotros no merecemos en nuestra condición de que Dios nos hable. Así es, totalmente, totalmente. Primero que nada, daría un pasito un poco más atrás, si tú me permites, para no voy a extenderme mucho. Sí. Pero dice que para muchos es una tiranía, deshumaniza a los oyentes, como que cuando una persona sola está hablando. Yo creo que también acá Sugel está dando también una pauta de que muchas personas piensan que la autoridad de la palabra de Dios no es tan autoritativa, o sea, no es tan, para que no lo tomemos en cuenta, ¿no? Y bueno, y por supuesto, haciendo un poco lo que tú estás diciendo, nosotros no merecemos que Dios nos hable, porque lo único que nosotros hemos puesto para nuestra salvación es el pecado. Entonces, el Señor en su gran misericordia, con un acto de amor, inclusive vino a vivir a la tierra aquí en forma humana, pisó esta tierra, se convirtió en 100% hombre y 100% Dios, y nos permitió, nos vino a hablar con tanto amor, y nos dejó un libro entero para que nosotros podamos conocer su carácter, conocer lo que Él quiere de nosotros y principalmente conocer la redención. Amén. Amén. Entonces, vemos claramente de que la palabra de Dios no es algo divorciado de la persona de Dios. Es decir, Dios no se contradice a sí mismo ni contradice su palabra. Dios hoy no te va a decir una cosa, mañana otra, porque Él no cambia. Miqueas lo dice que porque yo, Jehová, vuestro Dios, no cambio. Es decir, nosotros tenemos un Dios inmutable, que lo que Él ha querido expresarnos, comunicarnos, lo ha dado por medio de su palabra.
Quiero que el pastor Rafael, si puede leer el siguiente párrafo, que Gabriel se quedó ahí donde dice el acto de predicar es un símbolo poderoso de esa realidad. Recuerda, hermano, estoy en la parte, en el libro digital. Vamos a ver que coincidamos. Si usted está en el libro digital, usted lo que tiene que seguir ahí mismo en la misma línea, porque es lo mismo. Ok, recuerdo que citó una parte donde el pastor decía un hombre habla mientras todos escuchan. A partir de ahí dice el temor en realidad es un símbolo tan preciado como poder. Sí. Continúo. Sí, continúe. Ok, entonces vuelvo a repetir luego de haber citado algunas palabras de Capitol Hill y de Washington y Greg Gilbert. Bueno, habla de que el hecho de que un hombre hable la palabra de Dios mientras otros escuchan es una representación a la bondadosa autorrevelación de Dios y de nuestra salvación como un regalo. Siempre que Dios habla con amor a los seres humanos es un acto de gracia. No lo merecemos ni contribuimos en nada a ello. El acto de predicar es un símbolo poderoso de esa realidad. Ahí termina la cita. Y el próximo párrafo inicia con una pregunta. ¿Deseas ver a Dios actuar salvando a los perdidos y edificando a los creyentes? Deja que su voz sea escuchada a través de la predicación. Su palabra es viva y eficaz. La nuestra no lo es. Es una locura tratar de hacer la obra de Dios a través de programas y actividades atractivos que sustituyan la predicación de la palabra. Y mucho más absurdo es el tiempo de la predicación para compartir nuestras propias opiniones en vez de ser instrumento para que el texto tenga voz y hable por sí mismo. Sí, hay una regla de hermenéutica que dice que la Biblia es su propia intérprete. Es decir, muchas veces nosotros queremos hacer un esfuerzo de que la gente se convierta, es el deseo de nuestro corazón, de que la gente se convierta, y vemos en algunos contextos de líderes, predicadores, que llaman a las personas, tú, el de la camisa roja, ven, conviértete. Y la persona pasa quizá porque lo llamaron, pero muchas veces ellos ni siquiera tienen la convicción del Señor y realmente se lo han expresado. Bueno, yo pasé realmente para que usted ore por mí, pero yo no me quiero convertir ahora. O sea, muchas veces la mala práctica del deseo, quizás de forzar de que una persona se convierta, y no estamos confiando en que la palabra de Dios dará su fruto a su tiempo. Es como, por ejemplo, cuando usted siembra una matita, usted tiene que esperar que esa semilla pueda crecer y dar fruto. Entonces, cuando yo altero ese proceso, que es un proceso que para muchos puede ser lento, otros puede ser un poquito más rápido, yo estoy tratando de ayudar a Dios y realmente Dios no necesita ayuda. Entonces, eso es lo que está hablando aquí el autor. Nosotros prediquemos y confiemos en el poder de la palabra. El compromiso suyo
no es convertir a nadie, sino predicar el evangelio. Y el Espíritu Santo usará esa palabra para abrir los corazones y traer convicción de pecado. El grave problema, hermanos, de este tiempo es que muchas veces están buscando números. Yo fui a predicar a esa actividad y mire, se convirtieron 70, se convirtieron 80. Pero ¿cómo tú lo sabes? Quizás porque pasaron al frente, pero no tiene una seguridad de que esas personas realmente han nacido de nuevo, porque es una obra del Espíritu Santo. El resultado se verá. Por eso usted ve que muchas de esas campañas pasan esa cantidad de gente y cuando usted le va a dar seguimiento no aparecen. Y tú dices, ¿dónde están toda la gente que pasaron? No, simplemente pasaron en emoción, pero no hay una conversión genuina. Quizá alguien diga, pero hay casos de personas que sí, el Señor los ha traído a sus pies, se han convertido de verdad y han pasado. Yo he conocido personas que se han convertido hasta borrachos, que estaban bebiendo y borrachos, y esa noche hicieron su decisión por Cristo y han permanecido. Eso es cierto, porque Dios en su soberanía, Él hace lo que Él quiere. Pero nosotros los predicadores no debemos utilizar como mecanismo de manipulación, como para usted querer que la comida esté antes de tiempo. No sé si tienen otra opinión, si quieren opinar con relación a eso. Sí, pastor. ¿Sabe que lo que nosotros vemos en la iglesia con relación a los números y a la apatía, a la palabra, es algo que nosotros podemos ver como tipo analogía con el asunto de las redes sociales? O sea, nosotros vemos las redes sociales, la gente tiene seguidores, hay quienes lo siguen porque obviamente te quieren seguir por lo que tú ofreces, pero hay mecanismos fraudulentos donde la gente compra los seguidores. O sea, Sí, yo compro los seguidores y el que yo exhiba cantidad de seguidores, pues eso entonces es prueba de mi éxito en ese campo. Entonces la gente me sigue. Bueno, a veces el pastor, y digo pastor porque estoy en esa posición, del otro lado, a veces la cosa se ve diferente. Pues tú predicas en la iglesia o te invitan a predicar, pero cuando tú tienes la responsabilidad de una iglesia, y tú no estás tan segmentado en el hecho, ni tienes esa confianza en la palabra que tú debes de tener, tú caes en cualquier gancho. Porque lo que se promociona hoy en día, que los números equivalen a éxitos, y tú vas a hacer lo que esté en tus manos para que esa iglesia se llene. Sino los mismos hermanos que están ahí contigo, que posiblemente no sean tan hermanos, porque la metodología que tú usas atrae todo tipo de personas por lo que tú le das. Entonces, eso es un arma de doble filo, porque como usted dice, ciertamente hay gente que se puede convertir en esas circunstancias, pero no es la regla. O sea, en términos generales, lo más probable es que tú tengas la iglesia llena de cabritas. sí. Y esas cabritas te van a ejercer presión de adentro. Pero ven acá, en tal iglesia ponen pantomima, en tal iglesia la pintan de tal color, ponen luces de tal color, el pastor no tiene nada aquí. Entonces empieza la presión y un sinnúmero de cositas que si usted no está bien cimentado y usted no confía que verdaderamente la palabra de Dios es suficiente, usted termina cayendo en lo que han caído muchos pastores y muchos líderes de iglesia, en utilizar metodologías, en caer en el pragmatismo. O sea, uno tiene que estar bien confiado. Se van a presentar situaciones, van a bajar los números, las cuentas hay que pagarlas. A veces cuando las cuentas hay que pagarlas y el dinero no es suficiente, oye, pero no tenemos suficiente para pagar, ¿entiendes? Entonces el factor económico, el factor material, a veces desespera a algunas personas, sobre todo cuando no es tan claro en que la palabra de Dios es suficiente para todo eso. No sé si hablé demasiado, perdónenme. Bien, vamos a continuar. Muy bien, pastor. Jonathan, perdona que te corte un segundito, si tú me permites. Yo lo que siempre nos preguntamos, ¿no?
los que servimos en la iglesia, desde los pastores, diáconos, los maestros bíblicos, yo creo que todos debemos preguntarnos, ¿a qué nos llamó el Señor? ¿Nos llamó a llenar edificios? ¿Nos llamó a tener... ¿Cuál es el verdadero éxito del cristiano? Y está clarísimo en Mateo 28, cuando el Señor deja la gran comisión, Mateo 28, desde el 18 en adelante hasta el final, hasta el 20, son 2 versículos, dice, acercándose Jesús le dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús nos dice, vayan y conviertan. Aquí Dios nos dice, vayan y obliguen a la gente a pasar adelante. Aquí el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándole todas las cosas que Jesús, guardar todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. ¿Y quién es el que hace la obra? El Señor. ¿Quién es el que trae a sus escogidos a la iglesia? El Señor. Y la generalidad es a través de la predicación de la palabra. Pasan casos como tú dijiste, Jonathan, ¿ah? Como este ejemplo que tú dijiste, una persona ebria, que el Señor lo convierte en su ebriedad, como también en lugares como Arabia, algunos lugares donde hay, predomina los musulmanes, hay personas que han tenido sueños y que esos sueños le dicen, bueno, vaya a golpear tal puerta. Y en tal puerta, ¿qué va a haber? Un creyente, un misionero, que va a hacer esto. Va a cumplir con la gran comisión. Entonces yo creo que ese es el verdadero éxito nuestro. Cumplir con esto. Esto es lo más importante. Perdón, Jonathan, pero me parecía importante compartir. Si me permiten un segundo. Sí, sí, pastor. No, es que el tema amerita ciertamente que lo toquemos, porque creo que no todos somos pastores dentro de este grupo y se necesita reforzar, o perdón, la palabra no necesita que la reforcemos, sino necesita que nosotros pues abundemos sobre ese punto, porque es cardinal. Sí. Es una autopista de doble vía por la cual no solo compete al predicador, no solo compete al pastor, también compete a las ovejas. El pastor tiene que estar consciente, y las ovejas también, de que somos cristianos, y como cristianos tenemos que sujetarnos a Cristo, a su vida, a su ejemplo y a su enseñanza. Y ahí está la palabra. Cristo inmediatamente salió de aquel desierto donde fue llevado por el espíritu a ser tentado, y pasó con sobresalientes notas. ¿Qué fue lo que hizo? Venir a predicar. Inmediatamente comenzó a predicar el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Pero no solo eso, sino también que luego de él ver la necesidad de la tanta gente que había a su alrededor, que le dolió verlo como oveja sin pastor. Usted puede ver en las escrituras que inmediatamente eligió hombres y lo mandó a ¿qué? Lo mandó a predicar. Esos hombres inmediatamente fueron elegidos. Si usted ve a Mateo capítulo 10 y en adelante, le hizo una misión, lo mandó al campo de batalla, pero no lo mandó a que hicieran milagros ni nada de eso. Su misión principal está en el verso 7, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nada sustituye la predicación. Ningún evento sustituye la predicación, porque en ella está contenido el evangelio de salvación, y es lo que va a usar. Dios es soberano y puede utilizar los mecanismos y las herramientas que él desee, pero el método por excelencia es la predicación del evangelio, pregonarlo, darlo a conocer. ¿Y por qué yo digo que es un camino de 2 vías, mis hermanos? Por el hecho de que
hoy la gente está tan entretenida en lo oculto con movimientos, con danzas, con cherchas y cosas como eso, que no tienen un oído diseñado para sentarse a escuchar la predicación. Y ya cuando el pastor tiene media hora, 35 minutos, 40 minutos, es como si tuvieran clavos en su silla. Quiere que termine, cuando su necesidad debe de ser que continúe para seguir gozándose en el Señor, porque a través de la predicación de la palabra, el Señor hace su acto de presencia allí. Entonces, nuestras ovejas tienen que comprender eso, que el medio para conocer a Dios es por su palabra predicada. Si usted no la desea, es más, es proporcional. Mientras menos escucha la palabra o menos la lee, pues obviamente menos lo conoce, menos le sirve, menos le ama. Por lo tanto, debe de anhelarla como un niño la leche materna, dice el apóstol. O sea, que eso debe de estar en nuestra conciencia como pastor, pero también debe de ser llevada a la conciencia de las ovejas. Mis hermanos, ustedes toman cualquier predicación de Spurgeon y por más que ustedes vean un sermón de ese hombre piadoso, por lo menos duraba 3 o 4 horas. Y yo me imagino que esas 12,000 personas a las que él estaba predicando se mantenían ahí, atentos a la palabra, porque es lo que le da crecimiento. El tema es buenísimo, hermano, buenísimo, porque debemos de dar eso como conocimiento para nuestra propia alma y para la alma a quienes le servimos. Sí, es así. Y siempre esa predicación, Dios la ha delegado a hombres de carne, de hueso, sujeto a pasiones, a debilidades. El Señor nos ha delegado ese compromiso de predicar. Y es como el medio que Dios usa para la salvación. Es decir, cuando una persona es alcanzada para salvación, siempre ha habido un instrumento que Dios ha usado para presentarle el evangelio. Eso es medio por excelencia. Claro, y quizás alguien se pregunte, pero ¿hay alguna cita que confirme esto? Hay muchas citas, pero por ejemplo, miren esta. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es decir, ahí hay una asociación entre las personas que escuchan, que son los que realmente el Señor obra por medio de la fe, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y el instrumento que Dios utiliza, en este caso un pastor, un misionero, un evangelista o cualquier hermano que predique el evangelio, que sea el instrumento de Dios para que esa persona crea. Entonces, ¿cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Jonathan. Hay muchos que hay muchos que se agarran en hablar de los indios. Pero en el caso de los indígenas que no tuvieron la Biblia en su mano, que quizás no tenían una persona cerca que les hablara del evangelio. Bueno, ahí se aplica también lo que dice Romanos, que Dios ha puesto en sus conciencias, la conciencia acusándole, él ha puesto su ley ahí en la conciencia, acusándoles o defendiéndoles, pero ellos también serán juzgados conforme a qué ley, a la ley de su conciencia. Cuando ellos cometían, por ejemplo, un homicidio, ellos sabían que estaban haciendo algo grave porque su conciencia les acusaba.
aunque no tenían una ley, no tenían una Biblia, no tenían un texto que dijera no matarás. Sin embargo, Dios había puesto su ley en sus corazones. Sí, adelante, hermano Gabriel. No, para apoyar un poco otro texto más sobre el tema de la predicación, como decía Rafael, pastor, decía que era la generalidad de cómo el Señor utiliza su palabra para llamar a sus hijos. Dice que Felipe, voy a leer Hechos, Y el etíope. capítulo 8, del versículo 28, voy a leer más o menos ahí, pero todos sabemos que Felipe fue enviado por el Señor a predicar al etíope, y dice que regresaba a su país sentado en su carruaje, este etíope, y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Y le respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y Felipe fue quien le explicó la Escritura, quien le predicó sobre la Escritura. Por eso hoy nosotros podemos ver muchos teólogos liberales que pueden llenar su cabeza de mucho entendimiento, pero si no hay un Felipe que les ayude, pero primeramente si el Espíritu Santo no hace una obra para que abrir los ojos espirituales y esa persona pueda entender, no hay ninguna otra posibilidad de que las personas sean alcanzadas. Por eso el libro de Sugel para mí es un alimento hermoso para poder entender la importancia de la predicación en medio del culto. Y estoy totalmente de acuerdo, mucho más importante, y hace unos días lo discutíamos con un grupo de hermanos pastores y estudiantes de seminario que tenemos hace años. Uno de ellos preguntó si la música, si la adoración en cuanto a la alabanza tendría que ser de la misma duración que la predicación. Hermanos, estamos adorando al Señor, nos encanta cantarle al Señor, nos encanta que nuestras voces, yo no porque canto espantoso, pero hay hermanos que cantan precioso y eso que suba como un perfume agradable al Señor. Pero la predicación tiene que ser el punto más importante de cada reunión de los domingos. Y la predicación en la calle es fundamental, como decía nuestro hermano pastor. Todos los hermanos tienen que estar preparados en todas las iglesias locales, por sus líderes, por sus propios hermanos, que son más lectores que otros, a poder predicar el Evangelio. Porque eso es muy importante. Ese mandamiento es para todos, no para los pastores solamente, sino para todos nosotros. Correcto. Es así. Bueno, vamos a continuar entonces el último párrafo, si alguien lo puede leer. Yo lo voy a leer, pastor. Sí. Buenas noches a todos. Amén. Dice, es por medio de su palabra que los pecadores son regenerados, traídos a la fe y añadidos a la iglesia. Abro paréntesis, 1 Corintios 1:21, Santiago 1:18, 1 Pedro 1:23, cierro paréntesis. Y es por medio de esa misma palabra que los creyentes son santificados y llevados a la madurez. Abro paréntesis, Juan 17:17, Hechos 20:32, Efesios 4:11 y siguientes, 5:25 al 26. Primera de Pedro 2:1 al 3. Cierro paréntesis. Recuerda que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Abro paréntesis, traducido por el autor. Cierro paréntesis. Si de verdad lo creemos, entonces dejaremos que sea Él quien hable y no nosotros. Y Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. Ese es el segundo gancho de nuestra ancla teológica que veremos en el próximo capítulo. Muy bien. Sabes que muchos predicadores toman un texto de las Escrituras y lo utilizan como si fuera un bastón. Un bastón que es un medio de apoyo para ellos entonces comenzar a hablar todo lo que les llegue a la mente. Ellos leyeron un texto, pero ellos no hablan de ese texto.
Ellos solamente utilizaron ese pasaje como apoyo. Entonces, a lo que ellos llaman predicación, la gente cree que predicar es tomar un texto de las Escrituras y comenzar a hablar que el petróleo, que en Venezuela, que en Colombia, que en tal país. Yo no estoy diciendo con esto que en su predicación usted no incluya elementos como ilustraciones o que divorcie la predicación de la realidad en que estamos viviendo. Pero primariamente usted debe predicar lo que dice ahí el texto, la palabra. No se salga de ahí. Comienzan gente a hablar, mire que en mi casa, que el baño de mi casa se tapó, que yo tengo la nevera dañada, hermano, y comienzan a hablar cosas y se pasan 2 horas y dicen, wow, qué mensaje, un mensaje largo. Pero ese mensaje fue mucha palabra de hombre y poca palabra de Dios. Entonces lo que dice Sugel, que si de verdad lo creemos, dejaremos que sea Él quien hable y no nosotros. Yo quiero que ustedes participen en esa parte que es necesario resaltar. Cuando nosotros hablamos y cuando es Dios que está hablando, cuando entre el hombre a hablar, porque a veces el hecho de que una persona esté predicando, no siempre la persona está hablando lo que Dios dice. A veces se deja influenciar de sus propias emociones, se deja gobernar de sus emociones y dice cosas que después se queda pensando, ¿y qué fue lo que yo dije? Yo no debí decir eso. Y eso lo que causa es división, daños, herida, pero la palabra de Dios es la que sana. Por eso cuando yo predico la palabra, si la palabra te está confrontando, es Dios que te está confrontando, no soy yo. Entonces, esa palabra te va a sanar. Pero si yo tengo un conflicto con un hermano, un conflicto, una discusión, y yo tomo el púlpito como un medio de desahogo para yo decir, hay gente, pero yo sé a quién me estoy refiriendo. Entonces, yo no estoy predicando lo que Dios está diciendo, sino que yo estoy utilizando el púlpito como un medio de desahogo, para yo desahogar mi ira y todo el rencor que yo tengo en mi corazón. Quiero que ustedes opinen, me pueden levantar la mano. La hermana Yesenia tiene la mano levantada. Sí, Voy a abrir su micrófono. Adelante. Yo digo que la mejor prédica, aparte de los pastores, porque sí, yo he aprendido mucho y cada día es el ejemplo a seguir. Eh, el simple hecho de que no es tanto lo que digan en el púlpito, sino lo que se ve en ellos. Su ejemplo en familia y sus seguidores, ¿no? Porque pues los miembros de la iglesia. En mi caso, soy una de las que estoy comenzando, soy hermana nueva. Y algo que sí me ha llamado mucho la atención es el ejemplo de cada uno de los pastores, los servidores de Dios, y asimismo uno se va formando, ¿no? Porque ellos hacen lo que dice la palabra, no siempre la predican, sino también lo hacen. Gracias. Buenas noches. Hermano, va a ser breve, pero una de las cosas cuando uno va a la iglesia, que un hermano, en vez de enfocar y predicar directamente la palabra de Dios sobre el derecho de la escritura, que entonces el predicador hable más de su vida que la palabra. Es algo que algunas veces como que está mandando los hermanos a la casa como medio confuso, como usted acaba de decir, porque no está diciendo la palabra, no está
no está predicando la palabra, sino lo que está hablando más de su vida, de logros o otras cosas que de lo que se tiene que hablar sobre el mensaje. Hermano Gabriel, puede hablar. Pastor Jonathan tiene Sí, Jonathan tiene razón, hermano Ronaldo, estás con tu micrófono ahí muteado, no se te escucha. Ah, capaz que Jaime tiene que habilitártelo o algo. No, lo que yo quería agregar es que creo que hoy muchos hermanos son defensores de la predicación expositiva por ese problema, Sí, porque empezamos a navegar y a navegar y a navegar y irnos a hablar de ejemplos, como tú decís, la ilustración, en la aplicación, pero lo que tiene que hablar es la palabra. Como dice el pastor Sugel, aquí un poquito antes de lo que tú citaste, él dice que recuerda que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo, él cita, este, este, y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. La predicación expositiva a nosotros nos ayuda a predicar lo que dice el texto y a no evadir textos que a veces muchos predicadores, muchos pastores, lo quitan y no quieren hablar para que sus iglesias no se vacíen. Como hablábamos hoy, las iglesias están llenas porque tienen comezón de oír, porque encuentran comodidades. Entonces, hay personas que dicen, ¿a qué iglesia voy a ir? Bueno, la que tenga una buena música, que tenga un buen sillón. Pero cuando un pastor se le para enfrente al púlpito y le habla del pecado, le habla del infierno, le habla de la cruz, y es una predicación cristocéntrica y expositiva, eso hace que las personas se expongan, se se incomoden. incomoden. La verdad es que el Evangelio confronta. Si no confronta, el Evangelio está mal enseñado, Sí, está mal predicado. Yo con esto no estoy diciendo de que no haya predicaciones temáticas. Ojo, cuidado, son buenas las predicaciones temáticas. Y hay un inconveniente en la iglesia, sin estar señalando a ningún hermano, el pastor puede citar, presentar un sermón temático. Y bueno, ahora vaya si podemos disfrutar una vez más. Yo estoy agradecido desde aquí, desde el sur de América, por el trabajo que está haciendo el Señor en República Dominicana, usando a todos sus siervos. Tenemos una Biblia, la primera Biblia temática editada por nuestro hermano Miguel Núñez, escrita y comentada por todos teólogos hispanos. Y bueno, pero me parece que lo básico es predicar lo que dice la palabra de Dios. Y eso es fundamental, no otra cosa. amén. La hermana Beatriz, si alguien más tiene la mano levantada, no sé, no lo estoy viendo. Sí, buenas noches, Pastor Jonathan, pastores presentes, hermanos. La verdad es que yo particularmente doy gracias a Dios y doy gracias a Dios también por el tiempo de la pandemia, porque allí fue cuando yo empecé a escuchar las prédicas en el caso de las prédicas del pastor Miguel Núñez, el pastor Sugel Michelén, el pastor. Después me agregué al equipo, a este maravilloso equipo ministerio con el pastor Jonathan, el pastor Félix Monegro. Para mí ha sido muy edificante. Y yo antes decía, y me rascaba como la cabeza diciéndome, ¿será que yo sí era cristiana, evangélica? Yo estaba más desubicada, por decirlo así. Y la verdad es que le doy gracias a Dios porque al conocer tanto de la palabra a través de estos predicadores fieles al contenido real de la palabra de Dios, particularmente hablo por mí, mi vida ha sido transformada. Y creo que así como yo, muchos estuvimos, pues, y muchos están como desorientados, como desubicados, y la verdad es que en este tiempo oro particularmente, yo también nuevamente digo eso porque hay muchas iglesias donde la palabra no se predica fielmente, pero la responsabilidad del predicador, del pastor, del evangelista
va mucho más allá, porque si Dios lo llamó a ellos a esto, es para conducir a un pueblo a la verdad. Entonces, es muy importante que tanto el que está en el púlpito Amén. como el que está sentado recibiendo esté atento, porque no solamente, yo siempre he dicho, no es la labor solamente del predicador, porque él está en su labor de exponer, pero ¿qué estoy haciendo yo cuando estoy sentada, escuchando y alimentándome? Yo también debo tener ese conocimiento. Yo doy gracias a Dios por esta labor que está cumpliendo el pastor Jonathan con respecto a escudriñar también juntamente con los pensamientos que Dios le ha dado al pastor Sugel Michelén en este libro, porque hay muchas personas que aún se quedan calladas y no estudian la palabra a profundidad. Entonces nosotros tenemos también como oidores una responsabilidad de estudiar, de meternos en el texto y de caminar juntamente con aquel que está exponiendo la palabra. Yo doy gracias a Dios por la vida del pastor Jonathan en particular, por la vida de los hermanos que lo acompañan a él en este equipo, por los pastores que ahora mismo incluidos en este medio de comunicación y se proyectan a no solamente estar aquí estudiando, sino también a llevar todo esto a sus iglesias, porque hay mucha gente, pues el pastor Gabriel lo he estado escuchando apenas hoy, no sé si fue que entró apenas hoy, pero son personas que, o sea, wow, yo cuando pensé estar en medio de personas tan conocedoras y eso, pero es precisamente por eso, porque es que Dios nos está encaminando a que profundicemos, a que nos esmeremos por buscar más de Él, por aprender más de Él, porque la verdad es que el pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, por falta de buscar más de Dios. Y estos son los medios que Dios utiliza para que nosotros nos sigamos llenando más y más de Él, porque Amén. en realidad es necesario. Amén. 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 Bendiciones. Gracias, Beatriz. El pastor Rafael Díaz tiene la palabra. Sí, Beatriz ha dado la diana en el clavo. Fíjense que es una realidad planteada por el Señor mismo en el contexto de la iglesia. El Señor saliendo ya del Sermón del Monte, por ahí por el capítulo 7, enseñó la realidad de que existen falsos profetas, o sea, falsos maestros, y nos llama a guardarnos de ellos. Pero ¿cómo nos vamos a guardar de ellos si estamos débiles en el conocimiento de la palabra? Tenemos una anemia espiritual que no podemos zafarnos, no podemos otra cosa que seguir la corriente a eso que predican con bombillito de colores y no con la luz del Señor. Entonces es una realidad que pueden ver en Mateo capítulo 7 a partir del verso 15 y del verso 21, la realidad que hay falsos maestros y la realidad que hay falsos cristianos. Entonces, la mejor manera de usted estar conectado con una predicación es si usted está conectado con la palabra de Dios previamente, que usted la pueda pasar por ese sedazo y ver que el que está allí en ese púlpito ciertamente está predicando palabra de Dios. Pero si no tenemos el deseo de ir a la palabra misma, de estudiarla, de escudriñarla, de extraer de ella toda la sustancia, todo el consejo, mis hermanos, estamos fracasados. ¿Por qué? Porque el campo fértil de un falso profeta, de un falso maestro, es una iglesia débil en el conocimiento de Dios y de su palabra. Hermano, no hay campo más fértil que ese para alguien que predique sueños. Amén. Bien, vamos a entrar entonces al capítulo 2.
creo que el capítulo 2, es que si Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Entramos al capítulo 2. Podemos empezar a leer el capítulo 2. Ya estamos casi terminando, pero por lo menos los primeros párrafos lo leemos. Si alguien desea leer, desea ayudarnos, Dios habla. Ahí el pastor Rafael te dejó abierto para que entráramos a este capítulo, cuando dijo que hay que leer la palabra todos los días para estar. Sí. Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Le leo. Sí, Le leo correcto. entonces. Bien, Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Si quieres escuchar audiblemente la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. John Piper. Si usted dice ser un predicador de la palabra de Dios y cree que todo lo que Dios habló pertenece al pasado, entonces renuncie y dedíquese a otra cosa. Esto lo dijo Albert Muller. Empiezo a leer entonces. La Biblia fue escrita por hombres. No sé cuántas veces escuché esta frase a lo largo de mi vida cristiana, como un argumento en contra de nuestra fe. La realidad es que es un argumento a favor. El cristianismo no se basa en la suposición de tener un libro que cayó del cielo, sino en que tenemos en nuestras manos una revelación de Dios escrita por hombre bajo la inspiración del Espíritu Santo. Más de 40 escritores humanos escribieron un libro de coherencia perfecta, sin error, tratando temas que suelen ser muy conflictivos, en un lapso de un tiempo de 1500 años. La próxima vez que alguien te desafíe a probarle que la Biblia es la palabra de Dios, trata con este argumento: pruébame que no lo es. Por lo tanto, la Biblia fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron guiados de tal modo por el Espíritu de Dios que los escritos que salieron de su pluma pueden ser llamados con toda propiedad la palabra de Dios. Tenemos entonces 2 de Timoteo 3:16 al 17 y 2 de Pedro capítulo 1, 19 al 21. Continúo, pastor. Sí. Aunque la inspiración no anula la paternidad literaria ni el estilo de los escritores humanos, la paternidad literaria no altera en nada la perfección de lo que escribieron. De esta manera, la Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres. Imagina a un músico experto, capaz de tocar a la perfección todos los instrumentos de vientos que existen, interpretando cada uno de ellos a la misma melodía. La ejecución es impecable, pero el sonido que produce cada instrumento es distinto de los demás. Eso es lo que ocurre cuando Dios exhala sus propias palabras a través de instrumentos humanos. Percibimos la diferencia en el sonido, pero la ejecución evidencia la maestría inigualable del artista. Amén. Amén. Eso es así. Entonces, ¿qué ustedes entendieron de esta parte? ¿Qué pueden comentar de esta parte? Pastor, yo quisiera opinar. Sí, Carmen. Pues yo entiendo que la excusa es de querer siempre añadirle algo a la palabra de Dios y no creen que ya está completa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y siempre quieren imponer o poner su partecita a lo que Dios hizo a través de estos hombres, y que fueron solamente estos hombres y no hay más. Ya se cerró la escritura, está completa, no tiene errores como dice ahí, es perfecta, es suficiente. Entonces, los que ya sacan pretextos es para poderle añadir sus cosas, y lo digo porque yo salí de una iglesia de aquellas donde se hacían tantos shows y actividades, y donde podía verse claramente que tomaban la palabra, como por ejemplo el versículo que termina diciendo: y yo les daré vida y vida en abundancia. Y allá le decían a uno, si ve que Dios quiere que seamos ricos, que seamos poderosos, que tengamos dinero, que tengamos carros y casas, porque decían que la vida abundante, pero dice es la vida en abundancia, o sea, cambiaban esa palabra para decir que no era vida eterna,
sino que era la vida material acá en esta tierra. Y otro texto que utilizaban ellos mucho era decir que ya habían entendido que cuando el Señor decía que instruida al niño cuando fuere pequeño en el camino del Señor y que aún siendo viejo no se apartara de ello, era que lo enseñáramos a ser rico, que lo enseñáramos a trabajar el dinero. Entonces, de esa manera, como decía la hermana que participó, es que si uno no conoce la palabra, lo engañan sutilmente y fácilmente, pero una persona que es conocedora de la palabra, nadie lo puede engañar. Por eso yo salí de allá, porque empecé a ver todas esas cosas. Y Dios me sacó porque no pude con eso y pues gloria a Dios porque ahora sí El Señor le conozco a la abrió los ojos, hermana. El Señor le abrió Así los es, ojos. así es, así es, y lo reconozco y le doy gloria a Dios por eso, porque empecé a ver cómo se fueron torciendo, porque ellos eran bien, eran correctos, eran rectos en la palabra al enseñarla, pero de un momento a otro empezaron a torcerse y muchos salimos de allí. Entonces, eso era lo que yo quería decir. Muy bien. Excelente, hermana Carmen. ¿Alguien más desea opinar con relación a esta parte? Y quiero hacer una pregunta para que ustedes participen, estén un poquito más activos. Con relación a esto, he escuchado muchos exégetas, predicadores, maestros, hablando de los errores que tiene la escritura, que tiene la Biblia, y principalmente se refieren a algunas versiones como la versión del 60, Reina Valera. Lo cierto es, hermanos, que una cosa es un error de traducción. Hay que tomar eso en cuenta. Una cosa es un error de traducción o tú decir que la Biblia tiene errores. Por ejemplo, hay dos pasajes. Hay uno en segundo de Samuel que dice que Dios incitó a David a hacer el censo. Hay otro pasaje que dice que fue Satanás que incitó a David a hacer el censo. Entonces, pasajes como ese, así encontramos otros más. Ahora, mi pregunta es, ¿qué ustedes creen con relación a eso? ¿Tiene la Biblia en sí errores? ¿O, pastor? Bueno, obviamente que la Biblia es infalible y eso lo sabemos mediante nuestra fe y lo sabemos también por nuestro conocimiento práctico. Ningún versículo se contradice o se llama a lo contrario entre sí. Por eso es que seguimos insistiendo en que nosotros debemos de exponernos siempre a la palabra de Dios para ser edificado por ese libro infalible que le fue revelado por medio del Espíritu Santo a hombres falibles, a hombres de carne y huesos, a hombres con sus debilidades, desde Moisés hasta Juan. Mis hermanos, y es que es una bendición exponerse a la palabra de Dios para ser alimentado por una verdad, desde Génesis, como decía nuestra hermana, por una verdad que empieza en Génesis 1 y va hasta Apocalipsis 22, 21, una verdad que abarca toda su palabra revelada. Y en ese sentido, mis hermanos, yo no sé si mi amado hermano Pastor Jonathan me concede que vayamos a Mateo 13, de un prontito ahí, no sé si usted me lo concede. Sí, claro que sí, pastor. Fíjense, mis amados hermanos, le voy a leer aquí solamente el verso 10 y el verso 12. Eso es Mateo 13. Mateo 13, verso 10 al verso 12. Dice allí, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él, o sea, el Señor, verso 11, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos. Mis amados hermanos, a quien
Dios eligió por medio de su palabra, le eligió también para capacitarlo y darle a conocer los misterios de los cielos. Y ese verso conectado al verso 12, que lo voy a leer, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Se está conectado con el conocimiento. Usted quiere ser un hombre que crezca en el conocimiento de Dios, tiene que acercarse a Él, porque a esa misma medida el Espíritu Santo le abrirá más ventana para que vea allí en los cielos el reino que le está siendo revelado. Por eso necesitamos ir con urgencia a la palabra, porque si ese predicador falso me está vendiendo estrellitas, no me está dando el conocimiento de Dios por el cual yo voy a aumentar cada día más mi conocimiento revelado por Dios de los misterios de los cielos. Es la gran urgencia, ir a la palabra y no salirse de allí. Muy bien. Señores, para el próximo jueves, si Dios quiere, empezamos aquí. Inspiración, no fosilización. No fosilización. ¿Ok? Sí, yo. ¿Sí? Sí, sí, Luis. Bueno, yo escuchaba a la hermana decir del conocimiento, cómo ella salió de esa iglesia y pensaba en los hermanos de Berea. Sí. Los hermanos de Berea estaban pendientes a todo lo que se le estaba predicando, o sea, tenían conocimiento. Sabe que a mí me gusta ir a veces un tanto a lo práctico. Y en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, precisamente la tecnología que nosotros estamos utilizando es de largo alcance. Y yo sé que los pastores enfrentarán eso en sus iglesias, que usted enseña en su iglesia, usted sepa enseñar, a dar un estudio bíblico, pero quizás cuando los hermanos a veces llegan a la casa, se sientan ante la computadora, ¿verdad? Y se exponen a X predicador o a X maestro, y a veces hay alguien que está arrancando lo que tú sembraste. Y a veces uno tiene que ser sabio en cierto sentido. Guiar a los hermanos, y el hermano, parece que era el hermano Gabriel, Pastor Gabriel, que mencionaba ahorita a Sugel y a Miguel Núñez. Y ser sabio, no ser un tanto a veces mezquino o celoso. Y uno sabe que eso está ahí, que el internet está ahí. Guiar a los hermanos que van a su casa a predicadores que sean de sana doctrina. Ok, ellos son de tu iglesia, ok, son tus ovejas, pero ellos están expuestos y hay cosas que tú no vas a lograr evitarlas y uno tiene que ser sabio. Mira, está bien, tú puedes escuchar a otros predicadores, no hay problema con eso, pero escucha, ten cuidado, guíate por ahí, mira este buen libro. Inducir a los hermanos a que lean buenos libros. Usted hablaba ahorita de la traducción y nosotros tenemos que estar claros en que la Biblia se escribió en un idioma diferente al nuestro, en que hay años, hay otra cultura, y que tenemos que ir a los idiomas originales, que tenemos que leer otros libros, que tenemos que adquirir diccionarios. Entonces, esas herramientas no son solo para los pastores, sino que cualquier miembro común de la iglesia puede tener un conocimiento, aún sea básico, de hermenéutica. Entonces, tenemos que preocuparnos por eso, porque es precisamente la interpretación y la hermenéutica lo que se está atacando. O sea, yo tomo este versículo y lo pongo de tal manera y el hermano lo ve y el hermano lo acepta así, pero se le está predicando con la Biblia como quiera, ¿verdad? Correcto. Entonces, en un país como el que nosotros vivimos, el que es de aquí de Santo Domingo sabe que nosotros vivimos en un país religioso y la gente a veces, todo el que le menciona a Dios, para la gente está bien. Todo el que le dijo 3 palabras y le mencionó a Cristo, le mencionó a Dios, ya esa persona está bien y le está hablando del evangelio. Entonces tenemos que tratar de equipar a nuestros hermanos con herramientas, aún sean básicas, de hermenéutica, de interpretación bíblica, y que ellos mismos también puedan ir a la Biblia y ver de alguna manera lo que nosotros vemos. Quizá la hora del domingo no sea tan suficiente a veces, o los estudios bíblicos no sean tan suficientes,
pero para problemas grandes, soluciones grandes. Nosotros vivimos en un tiempo donde estamos siendo atacados por todos los medios. Usted entra a internet y encuentra un profeta. Entra a otro canal, encuentra un apóstol. Entonces usted tiene un hermanito nuevo a la iglesia. Y esas son la gente que más seguidores tienen. Pero claro que sí. Entonces nosotros no podemos dormirnos en eso. No podemos dormirnos en eso. Y esa es una realidad y tenemos que enfrentarla y tenemos que enfrentarla con la Biblia. No hay ningún problema con que el miembro de la iglesia mía escuche a Miguel Núñez o escuche a Sujel Michelet. ¿Por qué digo esto? Perdón, una cosita que quería, discúlpame que te corte y no quiero extenderme mucho porque sé que hay hermanos que, bueno, toman una hora y en el punto que tú dices, primero que nada quiero aclarar a los hermanos que están acá, no soy pastor, soy apenas un hermano que enseña en la iglesia, pero el Señor no me ha llamado. Si el Señor llama, gloria a Dios, y si no llama, seguiremos barriendo la iglesia con mucho amor. El tema de predicar Amén. y escuchar. Bueno, hermano Rafael, si te precisas allá alguno que sepa barrer, yo estoy deseando volver para allá. Igual yo, para su iglesia. Bueno, gloria a Dios. No, yo siempre recuerdo lo que mi pastor me enseñó un día. Él sabe que yo me encanta leer, me encanta escuchar a mis hermanos, muchos, no voy a ponerme a nombrar ahora, pero él siempre me dice una cosa: está muy lindo lo que vos haces y eso tendrían que hacer muchos hermanos. Pero si tú no empiezas a aplicar lo que yo predico el domingo en la iglesia y escuchas otra prédica el lunes y otra prédica en la tarde cuando vienes del trabajo y otra prédica el martes, ¿cuándo te vas a dar el espacio para poder aplicar en tu vida lo que yo enseño el domingo? Podés escuchar lo que quieras. Él dice siempre lo mismo que dices tú, Luis. Cuidado, estén atentos a lo que escucha y a quién escucha. Pero lo importante es ser alimentados en la iglesia local. Muchos han sido traídos a iglesias locales, bíblicas, reformadas, yo diría bíblicas en sí, todas, por este tipo de hermanos. Dios ha utilizado muchísimo las redes sociales, como hoy decía la hermana, que en el tiempo de la pandemia abrió mucho lo que son las redes sociales para encontrar. Pero también cuidemos y escuchemos a nuestros pastores y apliquemos la palabra de Dios que ellos nos dan domingo a domingo. Y no estoy en contra de lo que tú dices, Luis, al contrario. El Señor me ha dado un crecimiento y un entendimiento de la palabra y estamos en la misma página. De todos los hermanos. Y para cerrar, hay algo que nosotros tenemos que entender en cuanto a algunos errores que puedan tener algunas traducciones. La palabra inspirada por Dios son los escritos originales. Algunas traducciones pasa lo que decía el hermano Rafael. Nosotros somos seres humanos falibles. Entonces quizás en alguna traducción hay alguna palabra que fue traducida de una manera y en otra traducción de otra. Pero quédense tranquilos, hermanos, de verdad se los digo, y lo puede decir Jonathan, Pastor Rafael o algún otro pastor que esté aquí. Lo que nosotros necesitamos está traducido bien en casi todas las versiones de la Biblia. ¿Ya? Lo más importante, el mensaje de salvación, lo más importante, ahí el Señor lo ha conservado. Hermanos, yo los tengo que dejar porque mi esposa me está esperando para cenar. Aquí tenemos una hora más. Y si Dios permite, el jueves que viene voy a estar con ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. La hermana Xiomara, cerramos con ella. Tiene la mano levantada hace rato. Hermana Xiomara. Sí, ahora sí. Buenas noches a todos. Una de las cosas que yo entiendo es importante que los pastores nos enseñen las cosas que no van conforme a la palabra. Uno tiene que tener cuidado el libro que lee, la prédica que escucha, para cuidar su mente y su corazón. Amén. Porque una cosa, lo prioritario es mi iglesia y lo demás es para yo fortalecer y consolidar lo que en mi iglesia me están enseñando. Yo no compro un libro a menos que yo no busque una referencia. Si está allá en la librería, yo lo compro. Y si está afuera, ¿qué usted cree de esto, pastor? No, entonces,
yo entiendo que dice el Señor que vendrán lobos vestidos de ovejas y el mundo está lleno de esos lobos. Entonces el pastor, sin temor, con la propiedad y el poder que le da la palabra de Dios, debe de denunciar a esas personas desde el púlpito. Usted no puede ver ni a fulano, ni a sultano, ni a mengano, ni a mengano. ¿Por qué? Porque la gente no sabe y todo el que se pone a hablar bonito, porque como decía la hermana Carmen, qué abundancia. Y yo digo, el texto que dice que el Señor decía que no tenía dónde apoyar su cabeza, ¿dónde me lo ponen? El evangelio de la prosperidad. ¿Dónde me lo ponen? Entonces los hermanos, como bien dijo el hermano Luis, nosotros los hermanos tenemos la responsabilidad de desmenuzar eso que el pastor nos da para entenderlo, porque yo oigo la prédica de mi iglesia más de una vez, porque a veces usted sale y en la tarde te preguntan y tú dices, ¿y de qué fue que predicó el pastor? Entonces tenemos que esforzarnos. ¿Cómo? Escuchando y entendiendo lo que el pastor dice. De las traducciones de las Biblias hay que tener cuidado, porque la nueva versión internacional hay que cogerla con pinza, porque lo que hicieron las traducciones tuvieron en ocultismo. Es algo que yo vi. Entonces, para mí, la economía para mí me encanta la Reina Valera del 60. ¿Por qué? Porque me convertí con ella y tengo años con ella. Sí. Y yo entiendo que tiene una economía de palabras y te da a entender el sentido y el significado y el énfasis que Dios quiere tan rápido, porque una de las grandezas del Señor Jesucristo era la economía de palabras. Pero entonces nosotros nos hemos puesto, yo diría, la nueva generación, no hemos desarrollado tanto hábito de lectura. Entonces, por lo tanto, no tenemos tan buen desarrollo de comprensión. Y las Biblias la han querido poner tan y tan y tan entendibles que yo a veces, yo prefiero la Reina Valera, personalmente. Hay textos que sí, como en el Viejo Testamento y uno que otro texto en algunos puntos que yo lo veo para que me ayude a entender mejor lo que el Señor dijo. Pero esforcémonos, hermanos. Así mismo como hay tantas herramientas en las redes, hay herramientas para buscar el significado de las palabras, hay herramientas para uno ver las versiones diferentes de la Biblia, pero hay que acogerse a las más sanas. Amén. A las que nuestros pastores nos dicen que esas son las sanas, porque hay de todo en este mundo. El mundo está plagado de gente que ha diluido el evangelio. Sí. Y por diluir el evangelio, muchos hoy en día están sentados en las iglesias y van camino al infierno. Eso es así. Eso es así. Yo siempre recomiendo, algunos hermanos me preguntan, ¿qué versión, pastor, puedo utilizar? Yo de las versiones confiables que recomiendo siempre son Reina Valera del 60 o en su defecto también la Biblia de las Américas. Son versiones muy confiables, porque hay otras versiones que sí, el lenguaje está muy diluido y muchas veces tú no encuentras el sentido del original, se ha distanciado mucho. Entonces, que Dios nos dé sabiduría en todo y podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, tomando de la leche espiritual no adulterada. Amado hermano, si usted me concede una breve exhortación de 30 segundos nada más. Sí, pastor. Miren, nosotros hemos sido grandemente privilegiados por medio del Espíritu Santo, que nos ha concedido el conocimiento para distinguir y ver lo que es la leche pura en la palabra de Dios. Hemos sido grandemente bendecidos, grandemente edificados en la palabra de Dios. O sea, se nos ha dado más a conocer del reino
de los cielos que a muchos. Y en ese sentido quiero ya apelar a vuestra sencillez. ¿Para qué? Para que no hagamos alarde, para que no confrontemos, para que no nos volvamos arrogantes, más bien para que nos dejemos usar más por el Señor y ser útiles para llevar la luz o compartir la luz que el Señor nos ha dado. Así que es una breve exhortación, amados hermanos. Recuerden, es un privilegio, es una gracia de Dios que nos haya abierto más el reino de los cielos para ver mejor allí, y que eso no sirva para nosotros llenarnos de orgullo y de arrogancia, más bien de humildad y de sencillez para traer a aquellos a la verdad. Amén. Y es así, el conocimiento de Dios nos quebranta y nosotros entender de que no somos merecedores de que Él nos hable. Como decía el autor, el solo hecho de que Dios te hable, pues ya es una muestra de su gracia y de su misericordia. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, queremos agradecerte, Señor, por esta noche donde hemos tenido, Señor, esta enseñanza. Gracias por la vida del pastor Sugel. Síguele usando, Dios mío, y gracias por cada uno de los hermanos que se exponen a esta enseñanza. Señor, gracias por tu palabra, que tú no nos ha dejado ciegos. Nos ha dejado, Señor, la luz que alumbra el camino, el sendero por donde transitamos. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento tuyo de tu palabra. Y como decía el pastor Rafael, que cada día, Señor, con sencillez de corazón, con humildad, temblemos ante tu palabra, Amén. reconociendo quién eres tú y reconociendo, Señor, quiénes somos nosotros. Señor, venimos, oh Padre, ante ti pidiéndote que tú sigas abriendo el entendimiento de cada hermano y que muchos vengan al conocimiento de la verdad, que podamos, Señor, seguir expandiendo este evangelio, utilizando las diversas plataformas que tú nos has provisto. Bendice, Señor, fortalece y sana a cada uno de los que están presentes aquí y los que van a escuchar nuevamente esta enseñanza. Damos gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Se pueden saludar. Salúdense. Dios le bendiga a todos. Buenas noches a todos. Dios le bendiga. Amén. Dios me Amén. lo bendiga a todos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Bonito estudio, enriquecedor, y nos vamos bien llenitos de la palabra. Dios te bendiga, Wendy. ¿Estás con el esposo ahí? Sí,